notificación de correo de Avondale era un hervidero de actividad. Marilyn Huxley colocaba metódicamente las cartas en los buzones, ajustándose de vez en cuando un mechón de pelo rubio que se había escapado de debajo de un pasador. Sus movimientos se habían perfeccionado con la práctica. 7 años en el mismo lugar le habían servido. Ese era el tiempo que hacía que no estaba sola. Marilyn miró el reloj. Las 5:30. 30 minutos más y podría irse a casa. Al pequeño piso de Alder Street, donde el único ser vivo que la esperaba era Horace, el viejo gato que había heredado de su difunto marido. «Huxley, ¿necesitas ayuda?», la llamó Bert, un hombre corpulento de edad avanzada con el pelo siempre despeinado. «Estaré bien, gracias», dijo Marilyn sin dejar de trabajar. En la oficina de correos era conocida como una trabajadora tranquila y eficiente. Nunca llegaba tarde, nunca cogía la baja por enfermedad ni participaba en los cotilleos de la oficina. La empleada perfecta, salvo por el aura de soledad casi palpable que la rodeaba. A sus 37 años, Marilyn aparentaba más edad de la que tenía. No por las arrugas o las canas, su rostro seguía siendo bastante juvenil. Eran los ojos, cansados, con una sombra de cautela constante, como una persona que sabe demasiado bien que la vida puede golpearla en cualquier momento. Terminada la última tanda de cartas, Marilyn se quitó el uniforme, lo colgó en su taquilla y tras despedirse de sus compañeros, salió a la calle. La tarde de octubre la recibió con un viento gélido y una llovizna. Se ciñó el abrigo color marengo que se había comprado cuando Austin aún vivía y se dirigió a la parada del autobús. El autobús no iba lleno. Marilyn se sentó junto a la ventanilla, apoyando la frente en el frío cristal. Las calles de Avondale, la pequeña ciudad industrial donde había vivido toda su vida, le resultaban familiares. Era donde había nacido, donde había conocido a Austin, donde lo había enterrado. Pensar en su marido seguía causándole un dolor sordo bajo las costillas. No el dolor agudo de la pérdida que había sentido al principio, sino un dolor sordo y persistente de injusticia, de preguntas sin respuesta, de retazos de «¿y si...?». Marilyn se bajó en su parada y caminó las 2 manzanas que la separaban de su casa. En el buzón había un par de folletos y una factura de la luz. Los hojeó mecánicamente mientras subía las escaleras hasta el 3er piso. El piso la recibió con el silencio habitual. Horace se estiró perezosamente en el sofá y volvió a acurrucarse. Marilyn encendió la luz, puso la tetera y tras ponerse la ropa de casa, se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té. En momentos como aquel le asaltaban los recuerdos. Recordó la primera vez que vio a Austin Huxley, un tipo alto con el pelo oscuro revuelto y ojos burlones. Trabajaba en la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad como técnico y a tiempo parcial en la tienda de música Melody los fines de semana. Allí fue donde se conocieron. Marilyn entró para comprar un nuevo disco de su grupo favorito. Austin era encantador, de carácter ligero y risa contagiosa, todo lo contrario de la seria y reservada Marilyn. Quizá por eso se sentían atraídos, la ley de los opuestos. El romance se desarrolló rápidamente. 6 meses después ya vivían juntos y 3 meses más tarde se casaron. Y todo fue bien durante los primeros años. Alquilaron un pequeño piso, trabajaron, hicieron planes, hasta que Austin empezó a cambiar. Al principio eran pequeñas cosas. Empezaba a volver más tarde del trabajo, podía cancelar repentinamente sus planes, se volvía más irritable. Entonces Marilyn encontró una bolsa de polvos blancos en el cuarto de baño. Resultó que Austin se metía de vez en cuando, pero él le aseguraba que tenía todo bajo control. Ella intentó hablar con él y le sugirió que buscara ayuda. Él se enfadó, la acusó de desconfianza y prometió dejarlo. Y paró. 1 semana, 2 semanas, 1 mes. Y luego volvía a empezar. Una llamada de teléfono sacó a Marilyn de sus recuerdos. Se sobresaltó y derramó el té sobre la mesa. Era raro que la llamaran por la noche.
La mayoría de las veces era Tanya, su única amiga íntima, a la que veían una vez al mes tomando un café en el Dolly's Café. «Hola», dijo Marilyn con recelo. «Tienes que venir», comenzó Tanya sin preámbulos. «Tengo un grifo que gotea, el agua está inundando a los vecinos de abajo y el fontanero no vendrá hasta mañana». Marilyn suspiró. Tanya vivía en la otra punta de la ciudad, y desplazarse hasta allí suponía al menos una hora de viaje. Pero no podía negárselo a su amiga. Tanya era una de las pocas personas que se habían quedado con ella tras la muerte de Austin. «Vale, estaré allí en una hora», dijo Marilyn ya trazando mentalmente la ruta. La casa de Tanya estaba en una zona más exclusiva de Avondale, no lejos del barrio donde vivían los Huxley, los padres de Austin. Al pasar por delante de su mansión de columnas neogregorianas, Marilyn se estremeció. En los 7 años transcurridos desde la muerte de su hijo, Eleanor Huxley nunca se había puesto en contacto con ella. De hecho, su relación había sido complicada incluso en vida de Austin. Eleanor nunca consideró a Marilyn un buen partido para su hijo. Descendiente de una de las familias más antiguas de Avondale, cuya fortuna se basaba en la producción textil del siglo XIX, Austin esperaba de su madre que se casara con una chica de su propio círculo. Un simple trabajador de la familia de un maestro de escuela y un cartero provocó el desprecio mal disimulado de Eleanor. La cosa empeoró cuando quedó claro que Marilyn probablemente no podría tener hijos. Austin parecía ajeno a ello, pero su madre lo tomó como un insulto personal. La línea familiar de los Huxley estaba en peligro. La última vez que se vieron fue en el hospital St. Agnes, donde Austin había ingresado con una sobredosis. Eleanor no dijo entonces ni una palabra. Solo miró a su nuera con tal odio que Marilyn retrocedió físicamente. 2 días después, Austin murió sin recobrar el conocimiento. En el funeral, Eleanor permaneció de pie como una estatua y tras la ceremonia se marchó sin despedirse. Marilyn llegó a casa de Tanya sobre las 7 de la tarde. Su amiga, una rubia menuda de expresión siempre preocupada, abrió la puerta de inmediato, como si hubiera estado detrás de ella todo el tiempo. «Menos mal que estás aquí. Creía que la casa se iba a ir al garete», exclamó, tirando de Marilyn hacia el interior. El problema no era tan grave. La junta del grifo de la cocina estaba desgastada y el agua goteaba ligeramente. Marilyn cerró el grifo y se ofreció a ir a la ferretería a por una junta nueva, pero Tanya le dijo que no. «Olvídalo, el fontanero lo hará todo mañana. Solo quería sacarte de casa. Últimamente estás enterrado en tu estudio». Se sentaron en el salón con vasos de vino. Tanya habló por dos, como de costumbre, de su trabajo en la agencia de viajes, de su nuevo novio, de sus planes de vacaciones. Marilyn asentía y sonreía en todos los lugares adecuados, insertando de vez en cuando algún comentario. «¿Qué hay de nuevo en tu vida?», preguntó por fin Tanya. «Lo mismo de siempre». Marilyn se encogió de hombros. «Han pasado 7 años, Mer. ¿Quizá ha llegado el momento de empezar a salir con alguien?» Marilyn negó con la cabeza. No era la primera vez que tenía esta conversación. «No se trata de Austin», dijo en voz baja. «Es que no le veo sentido». «No va a volver, Mayor», dijo Tanya en voz baja. «Y siento ser directa, pero no era el marido perfecto. Te mereces una oportunidad de ser feliz». Marilyn bebió un sorbo de vino para ocultar las lágrimas. Tanya tenía razón. Su matrimonio con Austin no era perfecto. Los 2 últimos años antes de su muerte habían sido una montaña rusa, con períodos de relativa calma seguidos de escándalos, desapariciones nocturnas y frenéticas reconciliaciones. Aun así, algo la había estado molestando todos estos años. Austin era drogadicto, pero no suicida, y siempre había sido cuidadoso con sus dosis, incluso en sus peores periodos. «¿Sabes?», dijo Marilyn examinando el vino a la luz. «A veces pienso que las cosas no eran como nos las habían contado». Tanya suspiró. «No empieces otra vez». La policía investigó. Encontraron heroína en concentraciones letales en la sangre de Austin.
Había una jeringuilla en su coche con sus huellas. ¿Qué se podía interpretar de otra manera? No lo sé, admitió Marilyn. Siento que no sé algo. Tienes que dejar atrás el pasado, dijo Tanya con firmeza. Si no, nunca te dejará marchar. Hablaron un poco más y Marilyn se dispuso a marcharse. En la puerta, Tanya la abrazó. Recuerda que siempre puedes contar conmigo. Marilyn llegó a casa sobre las 10. Horace la recibió con un maullido exigente. Era hora de cenar. Ella le sirvió la comida y se hundió cansada en el sofá. Mañana tenía que madrugar para ir a trabajar. El teléfono sonó justo cuando estaba a punto de acostarse. El número no le resultaba familiar y su primer instinto fue no contestar. Pero algo, intuición o simplemente cansancio por la previsibilidad de su vida, la hizo pulsar el botón verde. «¿Señora Hawksley?», preguntó una voz de hombre. «Sí», respondió con cautela. «Soy el doctor Webster, del Hospital St. Agnes. Necesitamos hablar con usted sobre su marido. Es sobre el hecho de que Austin Hawksley no murió de una sobredosis». Marilyn no durmió en toda la noche. Se movía de un lado a otro, repitiendo una y otra vez la breve conversación con el doctor Webster. Cuando le dijo que Austin no había muerto de sobredosis, sintió que se le caía la tierra debajo de los pies. «¿Puedo ir ahora mismo?», soltó al teléfono. «No, mejor mañana», respondió el médico. «A las 9 de la mañana. Venga al ala administrativa del hospital, tercera planta, habitación 312». Cuando Marilyn colgó el teléfono, le temblaban las manos. La llamada había despertado algo en su interior, una mezcla de miedo, esperanza y confusión. Durante 7 años había vivido con la idea de que Austin había causado su propia muerte. ¿Y ahora? Llamó a correos esta mañana y se tomó la mañana libre, mintiendo sobre una repentina indisposición. La primera vez en 3 años de trabajo. Al menos valía la pena ser una buena empleada. Nadie ponía en duda su palabra. El Hospital St. Agnes estaba a 20 minutos en coche de la casa de Marilyn, un viejo edificio victoriano de ladrillo con nuevos añadidos de cristal y hormigón, el lugar donde empezaba y terminaba su tragedia personal. Marilyn llegó 15 minutos antes de lo previsto. Aparcó su destartalado Ford en el aparcamiento del hospital y se sentó un rato a reflexionar. El reflejo en el espejo retrovisor mostraba un rostro pálido con ojeras. Se pasó una mano por el pelo y se aplicó un poco de brillo de labios en un patético intento de parecer arreglada. El ala administrativa del hospital la recibió con el frescor del aire acondicionado y el olor a antiséptico. Marilyn subió a la tercera planta y encontró fácilmente la habitación 312. El cartel de la puerta decía: «Doctor Edward Webster, subdirector médico». Llamó tímidamente. «Pase», se oyó detrás de la puerta. El doctor Webster era un hombre bajo de unos 50 años, calvo y de mirada atenta tras unas gafas de montura fina. Se levantó al entrar Marilyn y señaló la silla frente a su escritorio. «Señora Hawksley, gracias por venir. Me doy cuenta de que mi llamada ha sido inesperada». «¿Cómo que no murió de sobredosis?». Marilyn no le vio sentido a entablar una conversación trivial. «Me han dicho que la sangre de Austin contenía una dosis letal de heroína». El doctor Webster se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, el gesto de un hombre cansado y acostumbrado a largas horas de trabajo. «Sí, esos eran los resultados oficiales de la autopsia, y no tenía motivos para dudar de ellos hasta hacía poco». Abrió un cajón del escritorio y sacó una carpeta de archivos. Hace 3 semanas, el hospital empezó a actualizar su sistema de seguridad. Mientras migraban los archivos de vigilancia, los técnicos descubrieron copias de seguridad de grabaciones de hacía 7 años que, por alguna razón, no habían sido destruidas según el protocolo. Marilyn se agarró a los reposabrazos de su silla. «¿Y hay grabaciones de la sala de Austin?». «Sí», asintió el médico. «Los revisé por interés profesional. Verá, yo era el médico de guardia la noche que murió su marido. Fui yo quien lo declaró muerto y llamó a la policía». Marilyn lo recordó de pronto. El rostro cansado,
la mirada compasiva, la voz tranquila que decía las palabras que cambiaron su vida para siempre. Lo siento, señora Huxley, hicimos todo lo que pudimos. Lo que vi en los registros me hizo cuestionar la causa de la muerte, continuó el médico. Solicité una exhumación y una segunda autopsia con el pretexto de un estudio científico de los casos de sobredosis. Dado el prestigio de la familia Huxley en la ciudad, procedí con la máxima cautela. ¿Y qué reveló la autopsia? A Marilyn le temblaba la voz. Encontraron restos de un veneno llamado taxina en los tejidos de su marido. Es un alcaloide vegetal que se encuentra en el tejo. En pequeñas dosis causa síntomas similares a una sobredosis de opioides, pero mucho más rápido. En grandes dosis, muerte casi instantánea. Marilyn sintió náuseas subiendo por su garganta. ¿Envenenada? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. El doctor Webster se inclinó hacia adelante. Y las cintas muestran quién lo hizo. Pulsó un botón de su teléfono. Susan, por favor, trae el portátil con los archivos preparados. Mientras esperaban, Marilyn intentó dar sentido a lo que había oído. Austin había sido asesinado. Todo este tiempo había vivido con la idea de que él era el responsable de su muerte, pero de hecho, ¿quién querría matar a su marido? Llamaron a la puerta y entró una mujer joven con un ordenador portátil. Lo dejó sobre la mesa delante del médico y salió, lanzando una mirada curiosa a Marilyn. Antes de examinar los expedientes, dijo el doctor Webster, me gustaría que me hablara de los últimos días de Austin. Algo fuera de lo normal, algún comportamiento extraño, conflictos. Marilyn se tapó los ojos y retrocedió en el tiempo. Era principios de octubre, húmedo y lluvioso, como ahora. Austin acababa de regresar de otro viaje de negocios, como él los llamaba, periodos en los que desaparecía durante 2 o 3 días y luego regresaba agotado o deprimido. Marilyn ya no le preguntaba dónde había estado o qué había estado haciendo. Sabía que había vuelto a estallar. Pero aquella vez Austin volvió diferente, no con su euforia habitual inducida por las drogas, sino concentrado y ansioso. Se había encerrado en su despacho y estaba revisando unos papeles viejos. ¿Ha pasado algo en el trabajo?, preguntó entonces Marilyn. En el trabajo no, respondió Austin distraídamente, rebuscando entre los papeles. He encontrado algo importante. ¿Qué era? La miró extrañado. No puedo decírtelo todavía. Tengo que comprobar algunos datos, pero si estoy en lo cierto, muchas cosas cambiarán. Al día siguiente, Eleanor los llamó y los invitó a cenar, un gesto inusual para una mujer que normalmente ignoraba la existencia de su cuñada. Austin declinó, alegando mala salud. Es mejor no hacer enfadar a tu madre, dijo entonces Marilyn. Ahora mismo no tengo tiempo para sus juegos, replicó Austin. Empezó a recibir llamadas extrañas, a contestar con una sola palabra y a menudo se iba a otra habitación. Un día, Marilyn escuchó un fragmento de la conversación. Esto tiene que quedar en familia, dijo Austin. No quiero que se haga público, pero tampoco quiero aguantarlo. Y luego estaba la noche en que Eleanor se presentó en su casa, una mujer alta y majestuosa, con una postura perfecta y una mirada fría. Trajo algunos álbumes de fotos antiguas y reliquias familiares, diciendo que quería hablar del archivo familiar con su hijo. Marilyn se quedó en el salón mientras madre e hijo se recluían en el estudio. La conversación pasó rápidamente a tonos elevados. Marilyn no podía distinguir las palabras, pero oía claramente las entonaciones airadas. Eleanor salió 1 hora después, pálida y con los labios apretados. Al pasar junto a Marilyn, lanzó: «Tu marido no sabe con lo que está jugando». Austin se había bebido casi media botella de whisky después de que ella se marchara. Marilyn no recordaba la última vez que había bebido tanto. «¿Qué le pasa?», preguntó ella. «¿De qué estabas hablando?». Austin sacudió la cabeza. «Cuanto menos sepas, mejor para ti. Solo ten cuidado». Al día siguiente desapareció.
Marilyn pensó que se trataba de otra Bishuo, pero por la noche Beatrice Nielsen, compañera de Austin en la planta de tratamiento de aguas residuales, llamó para decir que se había desmayado en el trabajo. Una ambulancia se lo llevó. En el hospital St. Agnes, Marilyn fue informada de que Austin presentaba síntomas de sobredosis. Estaba inconsciente, conectado a máquinas. Los médicos no dieron ningún pronóstico. «Se pondrá bien», le dijo Marilyn a la enfermera de guardia. «Ha tenido sobredosis antes. Es fuerte». «Por supuesto», sonrió la enfermera, insegura. Eleanor apareció por la noche, majestuosa incluso en su dolor. No lloró, no se lamentó. Se limitó a permanecer junto a la cama de su hijo, contemplando su rostro pálido. Luego se volvió hacia Marilyn. «Debes irte. Quiero estar a solas con él». Marilyn no discutió. Necesitaba un café, recuperarse. Bajó a la cafetería del hospital, donde permaneció sentada durante 1 hora, tratando de comprender lo que estaba ocurriendo. Cuando volvió a su habitación, Eleanor ya se había marchado. Austin seguía inconsciente, parecía dormido, y por la mañana ya no estaba. «¿Señora Huxley?» La voz del doctor Webster la devolvió al presente. «¿Se encuentra bien?» Marilyn parpadeó, ahuyentando los recuerdos. «Sí, es solo que es difícil recordar». «Lo comprendo, pero estos detalles podrían ser importantes». Le contó todo lo que recordaba de los últimos días de Austin, su extraño comportamiento, el conflicto con su madre, la última conversación. «Coincide con lo que vi en las cintas», asintió el médico, abriendo su portátil. «¿Estás lista para echar un vistazo?» Marilyn tragó saliva y asintió. En la pantalla apareció una imagen en blanco y negro de una habitación de hospital. La fecha que aparecía en la esquina de la pantalla era de hacía 7 años. Austin yacía en la cama, enredado entre tubos y cables. La grabación era muda. «Son 23 horas y 15 minutos», explicó el doctor Webster. 4 horas antes de la muerte de su marido. Al oír la grabación, se abrió una puerta y 2 mujeres entraron en la habitación. A una de ellas Marilyn la reconoció enseguida. La alta figura de Eleanor Huxley era inconfundible incluso en la grabación granulada. La segunda mujer era una rubia esbelta que se movía con la gracia de una bailarina. «Es Beatrice Nielsen», susurró Marilyn, «la colega de Austin». «¿La conocía?», preguntó el médico. «No mucho. La vi algunas veces. Me llamó cuando Austin se puso enfermo en el trabajo». En la pantalla, Eleanor y Beatrice se acercaban a la cama. Beatrice decía algo, gesticulando enérgicamente. Eleanor permanecía inmóvil, mirando a su hijo. Entonces, Beatrice sacó un pequeño vial de su bolso y se lo tendió a Eleanor. Esta asintió, cogió el vial y, volviendo la vista hacia la puerta, vertió su contenido en la vía de Austin. Marilyn sintió que se le iba la sangre de la cara. Su suegra y aquella mujer envenenaron a Austin, intencionadamente, delante de las cámaras. No conocían las cámaras, dijo el doctor Webster, como si leyera su mente. El sistema de vigilancia era experimental, instalado gracias a una subvención un mes antes de los hechos. Solo un número limitado de empleados lo conocía. En la grabación, Eleanor devolvió el frasco vacío a Beatrice, que lo escondió en su bolso. Luego ambas permanecieron un rato más junto a la cama. Beatrice dijo algo, inclinándose hacia Austin. Eleanor puso la mano en el hombro de su hijo, un gesto que desde fuera podría haber parecido una muestra de preocupación. Luego se alejaron. «¿Y ahora qué?», preguntó Marilyn mientras la pantalla se quedaba en blanco. No ocurre nada destacable hasta las 3 de la madrugada, cuando los sensores indican una parada cardíaca. Las enfermeras vinieron corriendo, y luego yo. Intentamos reanimarlo, pero ya era demasiado tarde. Marilyn estaba aturdida. Lo único que le pasaba por la cabeza era que Austin había sido asesinado.
asesinado por su propia madre y por la mujer que se había molestado en llamar a su mujer para informarle de su hospitalización. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué lo harían? Esa no es una pregunta para mí, respondió el doctor Webster. Pero sospecho que la respuesta tiene algo que ver con lo que su marido descubrió poco antes de morir. ¿Y ahora qué? Marilyn levantó la vista hacia él. ¿Ha ido a la policía? El médico se ajustó las gafas. No. Primero quería hablar con usted. Verá, la familia Huxley tiene una enorme influencia en Avondale. Eleanor dona sumas considerables al hospital, y Beatrice Nielsen está casada con el jefe de la policía local. Marilyn sonrió amargamente. ¿Así que no habrá justicia? Yo no he dicho eso, dijo el médico con suavidad. Pero debemos proceder con cautela. Tenemos las pruebas, el vídeo y los resultados de la autopsia. Pero antes de que acuda a la policía, le recomiendo que sepa exactamente qué encontró su marido. Podría darnos un móvil para el asesinato, lo que reforzaría el caso considerablemente. Sacó una tarjeta flash del cajón de su escritorio y se la tendió a Marilyn. Aquí tiene una copia del vídeo y de los resultados de la autopsia. También he añadido copias de todos los documentos médicos relacionados con la hospitalización de su marido. Arriesgo mi carrera al darte esto, pero creo que tienes derecho a saber la verdad. Marilyn cogió el pendrive con dedos temblorosos. Gracias, Dr. Webster. Pero, ¿por qué hace esto? ¿Por qué ahora, después de 7 años? El Dr. Webster se quitó las gafas y se frotó los ojos con cansancio. Yo era el médico de guardia aquella noche. Firmé el certificado de defunción en el que constaba que la causa de la muerte había sido una sobredosis. Viví 7 años con ello. Y ahora descubro que en realidad soy cómplice de encubrimiento de un asesinato. No es algo con lo que esté dispuesta a vivir. Al salir del hospital, Marilyn se detuvo en el aparcamiento, tratando de ordenar sus pensamientos. El pendrive que llevaba en el bolsillo parecía un trozo de metal al rojo vivo, que quemaba incluso a través de la tela. En él estaba la prueba de que durante 7 años había vivido una mentira, que su marido había sido asesinado. Sentada al volante, apoyó las manos en el frío plástico y cerró los ojos. La escena de la habitación del hospital se repitió una y otra vez en su mente. Las 2 mujeres inclinadas sobre el indefenso Austin, Eleanor vertiendo el contenido del vial en el gotero, y luego se marcharon en silencio, sin prisas, como si hubieran hecho algo corriente. Unas horas más tarde, Austin había desaparecido. Marilyn arrancó el coche y salió lentamente del aparcamiento del hospital. No quería volver a casa. Estaba vacía y tranquila. Un lugar para volverse loca de pensamientos. Decidió ir al Dolly's Café, un lugar tranquilo en la parte antigua de la ciudad donde rara vez había clientes durante el día. El café la recibió con olor a bollería recién hecha y café. La dueña, una mujer rellenita de ojos amables, la saludó con la cabeza como a una clienta habitual y le señaló una mesa libre junto a la ventana. Marilyn pidió un café solo y, cuando la camarera se retiró, sacó el portátil del bolso. Le temblaban los dedos al introducir la memoria USB. Resultó tener varias carpetas: vídeo, historial médico y autopsia. Marilyn abrió la carpeta de vídeo y encontró un archivo etiquetado con la fecha y la hora de la muerte de Austin. De nuevo la imagen en blanco y negro de la habitación del hospital. De nuevo la figura inmóvil en la cama. Austin, enredado entre cables y tubos. Marilyn lo recordaba así: rostro pálido, rasgos afilados, sombras bajo los ojos. Parecía sumido en un profundo sueño. Nada hacía pensar que en unas horas su corazón se pararía para siempre. Hizo avanzar la cinta hasta que aparecieron Eleanor y Beatrice. Por segunda vez, Marilyn trató de captar los detalles que no había visto antes. Aquí estaba Beatrice diciendo algo, gesticulando enérgicamente. Eleanor escuchaba con expresión pétrea. Beatrice saca un frasco, un pequeño frasco de cristal oscuro. Eleanor lo coge, mira su contenido y, con un rápido movimiento,
Lo vierte en el gotero. Beatrice guarda el frasco vacío en el bolso. Marilyn rebobina la cinta unos minutos, hasta el momento en que las mujeres entran en la habitación. Esta vez se fija en la forma en que Beatrice observa el pasillo antes de entrar, un rápido vistazo a derecha e izquierda. Eleanor entra sin mirar atrás, con la confianza inherente a alguien acostumbrada a que no se cuestione su presencia. Marilyn volvió al momento con el vial, ralentizó la repetición. Ahora se dio cuenta de que, antes de verter el contenido, Eleanor había dicho algo, mirando a su hijo. Movía los labios, pero era imposible distinguir las palabras sin sonido. ¿Fue un último «lo siento» o una explicación de sus actos? Cuando el contenido del vial estuvo en la vía, Beatrice se inclinó hacia Austin y le dijo algo al oído. Tenía la cara de perfil hacia la cámara y Marilyn notó una expresión extraña, no de pena ni de arrepentimiento, sino de algo parecido a ¿satisfacción? Eleanor puso la mano en el hombro de su hijo, un gesto que ahora, conociendo el contexto, no parecía una expresión de amor maternal, sino una especie de marca final, una confirmación del juicio. Marilyn cerró el archivo de vídeo y abrió la carpeta de historiales médicos. Había varios archivos: el historial médico de Austin, los resultados de las pruebas realizadas en el momento del ingreso y un certificado de defunción firmado por el doctor Webster. Según el documento, la muerte fue consecuencia de un paro cardíaco provocado por una sobredosis de opiáceos. La columna de contenido de sustancias tóxicas en sangre indicaba altos niveles de heroína. Había un archivo en la carpeta de autopsias, los resultados de un examen de tejidos repetido iniciado por el Dr. Webster. A diferencia del informe original, indicaba claramente la presencia de taxina, un veneno que se encuentra en el tejo. Tal como había dicho el doctor, en pequeñas dosis este veneno provoca síntomas similares a los de una sobredosis de opiáceos y en grandes dosis conduce a una muerte rápida. Marilyn recordó el jardín de Hawksley Manor, bien cuidado, con plantas raras, orgullo de Eleanor. Entre ellas había viejos tejos plantados por el bisabuelo de Austin. Eleanor había cuidado personalmente el jardín, conocía todas las plantas. Por supuesto, conocía las propiedades venenosas del tejo. Cerró el portátil y miró por la ventana. Fuera del cristal, la gente se apresuraba en sus quehaceres. Un día cualquiera en Avondale. Y para ella, el mundo acababa de ponerse patas arriba. Durante 7 años había culpado a Austin de su muerte. Pensaba que había elegido su propio destino al sucumbir a la adicción. Y ahora resulta que no tuvo elección. Austin fue asesinado, su madre y... ¿Quién es esta Beatrice Nielsen? Una compañera de trabajo a la que Marilyn solo había visto unas pocas veces. La mujer que la llamó para decirle que su marido estaba hospitalizado. ¿Cuál era su conexión con Eleanor? ¿Y por qué decidieron matar a Austin? El doctor Webster tiene razón. Tenemos que encontrar un motivo. Y Beatrice es un buen lugar para empezar. Marilyn recordó que Beatrice trabajó en la planta de tratamiento de aguas residuales con Austin. Tal vez seguía allí. Terminó el café, pagó y se dirigió al coche. De camino, pensó en lo que le diría a Beatrice si la encontraba. Era poco probable que empezara con una acusación directa de asesinato. Eso solo conseguiría sobresaltarla. La depuradora de Avondale estaba en las afueras de la ciudad, no lejos del río. El viejo edificio de ladrillo rojo, con sus tuberías y depósitos, parecía el decorado de una película sobre la revolución industrial. Marilyn aparcó en el pequeño aparcamiento frente al edificio administrativo. En la recepción había una joven sentada detrás del mostrador, con expresión aburrida. «Hola», le dijo Marilyn. «Busco a Beatrice Nielsen. ¿Trabaja aquí?» La chica apartó los ojos del teléfono. «¿Nielsen? No, no tenemos ninguna. ¿Quizás se refiere a otra comisaría?» «Trabajó aquí hace 7 años», explicó Marilyn, «junto con mi marido, Austin Hawksley». Los ojos de la chica se abrieron de par en par al oír el nombre de Hawksley.
Lo siento, soy nueva aquí. Quizá Roy lo sepa. Lleva aquí 20 años. Espera, voy a buscarle. Salió por la puerta y regresó unos minutos después con un hombre fornido vestido con un mono de trabajo. Roy Pierce, señora, se presentó. ¿Preguntaba por Beatrice? Sí, asintió Marilyn. Soy la mujer de Austin Huxley. Necesito encontrar a Beatrice Nielsen. Trabajó aquí con mi marido. El rostro de Roy se ensombreció. Recuerdo a Austin. Era un buen tipo. Lamento oír eso. Y Beatrice. Lo dejó poco después de que él muriera. Se casó con el jefe de policía y se mudó a Maplewood. Eso está a unas 20 millas de aquí. Por casualidad no tendrá su dirección, ¿verdad?, preguntó Marilyn. Roy negó con la cabeza. No, pero sé que viven en algún lugar del barrio de Cedar Hills. Allí tienen casas de lujo. El marido se apellida Crane, Thomas Crane. Thomas Crane. Marilyn recordaba el nombre de las noticias, el carismático jefe de policía de una ciudad vecina, un político ambicioso con ambiciones de ser alcalde. Gracias, dijo. Ha sido de gran ayuda. Al salir de la comisaría, Marilyn sacó su teléfono y tecleó Thomas Crane, jefe de policía de Maplewood, en el buscador. Entre los resultados había varios artículos sobre su carrera, fotos de actos comunitarios y una entrevista para el periódico local. En varias de las fotos había una mujer a su lado, una rubia esbelta de ojos fríos. Beatrice. Ahora la señora Crane. Un artículo mencionaba su casa. Una elegante mansión en Cedar Hills, donde el matrimonio Crane organiza recepciones benéficas. La dirección, por supuesto, no se daba, pero se nombraba el barrio. Marilyn decidió ir a Maplewood inmediatamente. Estaba a 1 hora en coche de Cedar Hills. Podría encontrar la casa de los Crane simplemente preguntando a los lugareños. En barrios así, todo el mundo sabía dónde vivía el jefe de policía. Por el camino, Marilyn siguió reflexionando sobre lo que había averiguado. Austin había sido asesinado, su propia madre y una mujer que Marilyn casi había olvidado que existía. Pero, ¿por qué? ¿Qué podía haber hecho o aprendido Austin para que Eleanor se tomara la molestia de matar a su propio hijo? Marilyn recordó los últimos días de Austin, su extraño comportamiento, la charla sobre la búsqueda de algo, el tenso encuentro con su madre. Todo apuntaba a algún secreto familiar, algo que Eleanor quería guardar a toda costa. Y ahora Marilyn tenía la oportunidad de descubrir la verdad. Beatrice Nielsen es la clave de todo. Ella sabía por qué mataron a Austin. Ella sabía lo que él había descubierto. Y Marilyn la obligaría a decir la verdad, costara lo que costara. A medida que se acercaba a Maplewood, Marilyn podía sentir la determinación que se acumulaba en su interior. Durante 7 años había vivido con la culpa y la incertidumbre. 7 años preguntándose si habría podido hacer algo para salvar a su marido. Ahora sabía la verdad. Austin no era responsable de su muerte. Fue asesinado, y quienes lo hicieron deben responder por sus actos. La señal de «Bienvenido a Maplewood» pasó intermitentemente. Marilyn aminoró la marcha y se adentró en una pequeña ciudad de arquitectura colonial. Ahora encontraría a Beatrice Nielsen y descubriría toda la verdad sobre la muerte de Austin, todo lo que le habían ocultado durante 7 largos años. Maplewood resultó ser un pueblecito cuidado, con calles bien cuidadas y arquitectura colonial, un ejemplo típico del idilio provinciano americano. Cedar Hills, como Marilyn había esperado, era un barrio para ricos, grandes casas ocultas tras setos, césped bien cuidado, coches caros en las entradas. En la gasolinera de la entrada del pueblo, Marilyn preguntó al cajero si sabía dónde vivía el jefe de policía. El tipo le explicó con entusiasmo la dirección, una gran casa blanca con columnas en la calle Laurel, número 26, justo al otro lado del lago. La casa de los Crane era impresionante. Una mansión de estilo neocolonial de 2 plantas con columnas blancas y un césped inmaculado. El camino de entrada conducía a un garaje para 3 coches.
Marilyn aparcó en la calle y se quedó sentada un rato, haciendo acopio de ingenio. ¿Qué le diría a la mujer que había ayudado a matar a su marido? ¿Cómo la miraría a los ojos sabiendo la verdad? Y lo más importante, ¿cómo conseguiría que le contara sus motivos? Finalmente, Marilyn salió del coche y se dirigió a la puerta principal. Nadie respondió a la puerta durante un buen rato. Estaba a punto de marcharse cuando la puerta se abrió y Beatrice Nielsen, o ahora Beatrice Crane, se plantó ante ella. 7 años apenas la habían cambiado, la misma figura esbelta, el mismo pelo rubio peinado con elegancia. Solo en las comisuras de los ojos se apreciaban unas leves arrugas y su mirada era aún más fría. ¿Sí?, dijo con ligera irritación sin reconocer a su visitante. Beatrice, intentó hablar Marilyn con calma. Soy yo, Marilyn Hawksley, la mujer de Austin. El rostro de Beatrice se congeló por un momento, luego se recompuso rápidamente. ¡Qué sorpresa! Han pasado tantos años. 7, asintió Marilyn. 7 años desde que murió Austin. Sí, es una historia triste. Beatrice apartó la mirada de Marilyn. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo. Beatrice dudó, pero luego asintió y se hizo a un lado, dejando pasar a Marilyn. El interior de la casa correspondía a su aspecto, inmaculado, caro, con muebles antiguos y cuadros en las paredes. Beatrice condujo a su invitada al salón, donde había sofás de cuero y una mesa de cristal. Siéntate, le dijo. ¿Té, café? Nada, gracias, contestó Marilyn mirando la habitación. Tienes una casa preciosa. Gracias. Beatrice se sentó en el sillón de enfrente. ¿De qué querías hablar? Marilyn decidió que no tenía sentido andarse con rodeos. Hoy he estado en el hospital St. Agnes. He hablado con el doctor Webster. Beatrice no reaccionó, solo ladeó ligeramente la cabeza. ¿Y? Me ha enseñado las imágenes de la habitación de Austin la noche en que murió. Ahora había una tensión apenas perceptible en sus hombros, unos labios apretados, pero Beatrice se recompuso rápidamente. No sé a qué se refiere. Vi cómo usted y Eleanor Hawksley inyectaban veneno en la vía de mi marido, dijo Marilyn en voz baja. Os vi sacar el vial y a Eleanor verter el contenido. ¿Cómo mataste a Austin? Beatrice la miró durante unos segundos y luego se levantó. Creo que será mejor que te vayas. No, Marilyn se levantó también. Quiero saber por qué. ¿Por qué lo mataste? ¿Qué te hizo? No sabes de lo que estás hablando. La voz de Beatrice sonaba fría. Tu marido murió de sobredosis. Es un hecho conocido. Tengo pruebas, Beatrice. Imágenes de vídeo. Resultados de la autopsia que demuestran la presencia de veneno en los tejidos de Austin. Taxina de tejo, una planta que crece abundantemente en el jardín de Eleanor Hawksley. Beatrice se quedó quieta un momento y luego se volvió bruscamente hacia la repisa de la chimenea, donde había fotografías enmarcadas. Ella y su marido en un acto formal, ella delante de un yate, ella a caballo. No puedes demostrar nada, dijo por fin. Las imágenes son antiguas y de mala calidad. Podrían haber sido 2 mujeres cualquiera. ¿Y una segunda autopsia 7 años después de la muerte? Cualquier abogado defensor haría añicos esa prueba. No tienes que demostrarlo en el juicio, replicó Marilyn. Basta con mostrar los registros a las personas adecuadas, a los periodistas, por ejemplo, o a los votantes de Maplewood. Tu marido se presenta a alcalde, ¿no? Aquello dio en el blanco. Beatrice se volvió bruscamente. ¿Qué quieres? La verdad, dijo Marilyn con sencillez. Quiero saber por qué mataste a Austin. ¿Qué ocurrió? ¿Qué descubrió o hizo que le costó la vida? Beatrice se hundió en una silla y se cubrió la cara con las manos. Cuando habló, su voz sonó apagada. No te das cuenta de dónde te estás metiendo. Esta no es una historia sobre traición o celos. Esta es una historia sobre dinero y poder. La historia de la familia Hawksley. Cuéntame. Marilyn se sentó frente a ella.
Beatriz la miró con fijeza. De acuerdo. Pero primero, ¿qué sabes de la situación de la familia Huxley? ¿Sobre sus negocios? No mucho, admitió Marilyn. Sé que su fortuna se basa en el textil, que es una de las familias más antiguas de Avondale. Beatriz sonrió. Esa es la historia oficial, la que cuentan en las recaudaciones de fondos. La verdad es mucho más desagradable. Se levantó y fue a la barra, se sirvió un whisky. ¿Tú? Marilyn negó con la cabeza. No, gracias. Beatriz bebió un sorbo y continuó. Conocí a Austin en el trabajo. Nos enlazados. Tuvimos una aventura. Marilyn sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Sospechaba que Austin tenía aventuras aparte, pero aún así le dolió oír la confirmación. No fue nada serio, continuó Beatriz. Al menos no para mí. Pero entonces Austin empezó a hablar de divorcio, de querer estar conmigo. No estaba preparada para eso. Pero eso no es motivo para matarlo, señaló Marilyn. Claro que no. Beatriz hizo un gesto con la mano. Esa no es la cuestión. Austin me dijo una vez que había descubierto unos documentos en el archivo familiar, algo relacionado con cómo su bisabuelo hizo fortuna. Estaba muy emocionado, dijo que lo cambiaba todo. Bebió otro sorbo de whisky. Luego se peleó con su madre. Me dijo que iba a hacer públicos los crímenes de su familia, que no podía vivir con la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Marilyn con impaciencia. No conozco todos los detalles, contestó Beatriz. Austin no tuvo tiempo de contármelos, pero tiene que ver con la desaparición de varias personas a finales del siglo XIX. Peones desaparecidos, extraños accidentes y una especie de libro. Austin lo llamó el libro de Huxley. ¿Qué hay de Eleanor? ¿Qué relación tiene con ella? Beatriz terminó su whisky y dejó el vaso. Vino a verme. Dijo que sabía lo de nuestra aventura con Austin. Tenía fotos comprometedoras. Me ofreció un trato. Yo la ayudaba a detener a Austin, y ella destruía las fotos y la ayudaba con su carrera. Yo estaba saliendo con Thomas en ese momento. Él acababa de ser promovido. Un escándalo habría arruinado nuestras vidas. ¿Y aceptaste matar a un hombre por unas fotos? Marilyn no podía creer lo que estaba escuchando. No sabía que estábamos hablando de asesinato. A Beatriz le temblaba la voz. Eleanor dijo que quería sedar a Austin para ganar tiempo, para que no tuviera tiempo de contar sus hallazgos a la prensa mientras ella intentaba hacerle entrar en razón. Yo la creí. Pero tú estabas allí. ¿La viste verter el veneno en la vía? Sí, dijo Beatriz en voz baja. Y no hiciste nada para detenerla, porque tenía miedo, porque para entonces yo ya era cómplice, y Eleanor me dejó claro que si hablaba, me destruiría a mí también. Marilyn se quedó mirando a la mujer que tenía delante y no supo decir si realmente no sabía nada de los planes de Eleanor o si solo intentaba minimizar su culpabilidad. ¿Qué le has dicho a Austin?, preguntó. En el vídeo se ve cómo te inclinas hacia él y le dices algo. Beatriz se volvió hacia la ventana. Le dije, lo siento, pero no tenías derecho a destruir la vida de otras personas por tus propios principios morales. ¿Y las palabras de Eleanor? ¿Qué dijo? Es por el bien de la familia, hijo. Como tú me enseñaste, cuando se corta una rama enferma, el árbol sigue vivo. Marilyn sintió que la llenaba la rabia. ¿Lo mataste por unos viejos secretos? ¿Por crímenes cometidos hace más de un siglo? Para Eleanor, la reputación de la familia Huxley lo es todo, replicó Beatriz. Ella vive en el pasado, en la tradición, en el nombre, y estos secretos podrían destruirlo todo. Se volvió hacia Marilyn. Nos he estado grabando a Eleanor y a mí hablando, para el seguro. Tengo pruebas de su participación, pero nunca las usé. Tenía demasiado miedo. Quiero esas cintas, dijo Marilyn con firmeza. Beatriz dudó, pero luego asintió. De acuerdo. ¿Y qué vas a hacer ahora? Encontrar la verdad, contestó Marilyn. Toda la verdad.
sobre la muerte de Austin, sobre los secretos de la familia Huxley. Encontrar el libro de Huxley del que hablaba Austin. ¿Te das cuenta de que Eleanor es peligrosa?, preguntó Beatrice en voz baja. Ya ha matado a su propio hijo. ¿Qué la detendrá de eliminar a su ex nuera? Ya he perdido todo lo que podía, replicó Marilyn. Ahora quiero la verdad y justicia. Beatrice se acercó a la secretaria, abrió un cajón y sacó una pequeña grabadora digital. Aquí están mis conversaciones con Eleanor, y sé dónde encontrar el libro de Huxley. Austin dijo que lo escondió en un compartimento secreto de la casa de Eleanor, en la biblioteca, detrás del retrato del fundador de la familia. Marilyn cogió la grabadora. ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué ahora? Beatrice se encogió de hombros. Quizá remordimiento de conciencia o miedo. Thomas habla cada vez más de una carrera política. Si sale a la luz la verdad, estoy acabada. Y si le ayudo, quizá no me arruine la vida. No puedo prometer nada, dijo Marilyn con sinceridad. Si hay pruebas de un delito, hay que llevarlo ante la justicia. Por supuesto, sonrió Beatrice con amargura. Siempre has tenido tanta acertada. Austin dijo que le atraías y le repelías al mismo tiempo. Marilyn ignoró el pinchazo. ¿Qué hay en esas cintas? Unas conversaciones con Eleanor, antes y después. Lo que pasó en el hospital. Es explícita sobre sus planes. Sobre cómo Austin no debía encontrar el libro. Sobre mantener los secretos familiares en la familia. Sacó un sobre del cajón de su escritorio y se lo entregó a Marilyn. Aquí hay copias de las fotos con las que me chantajeó. Y algo más. Una página que Austin arrancó del libro de Huxley y me dio para que la guardara. Dijo que era una prueba de que no estaba loco. Marilyn abrió el sobre. Encima había fotografías. Austin y Beatrice en poses inequívocas en algún motel. Debajo había un papel amarillento con un texto escrito a mano. La letra era pequeña y pulcra, la tinta descolorida. No tuve tiempo de leerlo, dijo Beatrice. Austin estaba en el hospital al día siguiente de darme esa hoja. Marilyn cogió la hoja con cuidado. La fecha en la parte superior de la página era el 3 de noviembre de 1896. El texto empezaba por la mitad, aparentemente continuando la página anterior. No cabe duda de que Benjamin actuó deliberadamente. Al eliminar a Hollister, obtuvo el control total de la fábrica. Utilizó el dinero de la venta del terreno para ampliar la producción. Los trabajadores que podían testificar contra él desaparecieron en circunstancias misteriosas. 8 personas en 2 años. La policía nunca investigó seriamente. El sheriff Morrison estaba en la nómina de Benjamin. Nunca se encontró el cuerpo de Hollister, pero hay razones para creer que está enterrado en los cimientos del ala norte de la fábrica, cuya construcción comenzó inmediatamente después de su desaparición. Hoy he visto a Benjamin hablando con el nuevo capataz, Abbott. Estaban discutiendo sobre algo en el patio trasero. Benjamin estaba furioso. Una semana después, Abbott no vino a trabajar. Su mujer dijo que se había ido con unos parientes a Ohio, pero la vi llorando fuera de la fábrica. Una mujer cuyo marido acaba de irse a otro estado no lloraría así. Temo que Benjamin sospeche de mí. Sé demasiado. Así que escribo todo en este diario y lo escondo en un lugar que solo yo conozco. Si me pasa algo, estas páginas serán mi testimonio contra Benjamin Huxley, mi hermano, el hombre que construyó su fortuna con sangre. Firmado al pie, Jeremiah Huxley. Marilyn levantó los ojos hacia Beatrice. ¿El fundador de la dinastía Huxley era un asesino? Eso parece, asintió Beatrice. Eleanor haría cualquier cosa por mantener esa información fuera del dominio público. Pero eso fue hace más de 100 años. No hay plazo de prescripción para gente como Eleanor cuando se trata de la reputación de una familia, dijo Beatrice. Piénsalo. Si la fortuna de los Huxley se basaba en el asesinato y el engaño, ¿qué pasaría con su posición social? ¿Sus negocios? Eleanor forma parte de las juntas de la mitad de las organizaciones benéficas de Avondale. Es miembro honorario de la Sociedad Histórica.
Su nombre está en una placa en la biblioteca del pueblo. Marilyn se preguntó, ¿así que este libro contiene pruebas de todos los crímenes del fundador de la familia? Por lo que ha dicho Austin, sí, asintió Beatriz. Lo había encontrado por casualidad cuando ayudaba a su madre a ordenar los viejos archivos. Eleanor no sabía que el libro existía. Estaba escondido en un compartimento secreto de la vieja casa de los Huxley, la que se había incendiado en los años 50. Cuando la familia se mudó a la nueva mansión, alguien había trasladado allí el alijo y el libro. ¿Y Austin iba a hacer pública esa información? Sí, Beatriz desvió la mirada. Dijo que no podía vivir sabiendo que su comodidad y su bienestar se basaban en el crimen. Quería ponerse en contacto con historiadores, investigar, encontrar a los descendientes de aquellos trabajadores, si lo sabía. Marilyn recordaba a su marido, su idealismo, su agudo sentido de la justicia, que a menudo entraba en conflicto con sus propias debilidades. Austin podía ser poco fiable, podía quebrarse en sus adicciones, pero en el fondo siempre quería hacer lo correcto. «Tengo que encontrar ese libro», dijo con firmeza. «Terminar lo que Austin había empezado». Beatriz negó con la cabeza. «Es peligroso. Eleanor no se detendrá ante nada para proteger sus secretos». «No me importa», replicó Marilyn poniéndose en pie. «Gracias por la información. No diré que me la has dado tú, si llega el caso». Beatriz la acompañó hasta la puerta. En el umbral, de pronto agarró a Marilyn del brazo. «Ten cuidado. Con Eleanor no se juega y, lo siento, por Austin. No era mi intención que sucediera así». Marilyn soltó mi mano. «El perdón no es algo que pueda dar. Lo que Austin necesita es justicia, y voy a conseguirla». Saliendo de la casa de los Crane, Marilyn se metió en su coche y durante unos minutos se quedó mirando al frente. En su bolso había un dictáfono que contenía las pruebas contra Eleanor Huxley. En el sobre había una página del misterioso libro de Huxley que le había costado la vida a su marido. Ahora ya sabía dónde ir. Debía irrumpir en la casa de Eleanor y encontrar el libro, terminar lo que Austin había empezado, y cualquiera que fuera la verdad, el mundo debía conocerla. En el viaje de vuelta a Avondale, Marilyn repitió la grabación en su cabeza. La voz de Eleanor Huxley, fría y calculadora, discutiendo con Beatriz planes para neutralizar el problema. El problema era su propio hijo. «No veo otra salida», decía Eleanor. «Si hace público el contenido del libro, la reputación de la familia quedará destruida. Todo lo que se ha construido durante generaciones se desmoronará de la noche a la mañana». «Pero el asesinato, eso es demasiado», objetó Beatriz insegura. «Yo prefiero llamarlo proteger el legado familiar», replicó Eleanor. «Austin no me dejó otra opción. Siempre ha sido débil, como su padre. Demasiadas dudas, demasiada conciencia». Dijo la última palabra con evidente desprecio. Cuando Marilyn llegó a Avondale, ya había tomado una decisión. No tenía sentido ir a la policía. En una pequeña ciudad donde el nombre de Huxley abría todas las puertas, sencillamente no la creerían. Sin el libro de Huxley, incluso las cintas de las conversaciones podrían considerarse falsas. No, la única manera es una confrontación directa con Eleanor. Conseguir el libro. Luego, con todas las pruebas en la mano, ir a la policía. O a la prensa, si la policía era impotente. Marilyn pasó por casa para cambiar y dar de comer a Horacio. El gato la recibió con un maullido de disgusto. En su opinión, su dueña debería haber vuelto del trabajo hacía tiempo. Marilyn le echó comida mecánicamente, pensando en su próxima conversación con Eleanor. ¿Cómo conseguir que aquella mujer hablara? ¿Cómo colarse en la biblioteca y encontrar el libro? La solución llegó de repente al abrir el armario, eligiendo qué ponerse. En el estante superior había una caja con las pertenencias de Austin que nunca se había decidido a tirar. Entre ellas debía de haber una llave de repuesto de la casa de su madre. Austin la guardaba por si Eleanor necesitaba ayuda,
una vieja costumbre de hijo cariñoso que no había abandonado ni siquiera después de que su relación se enfriara. Marilyn sacó la caja y empezó a examinar su contenido. Allí estaba, un pequeño anillo con 3 llaves, una para la puerta principal, otra para la puerta trasera y otra para la verja. Recordaba que Austin se lo había explicado cuando se casaron. Ahora solo quedaba averiguar cómo convencer a Eleanor para que se reuniera con ella. Una llamada directa solicitando una reunión seguramente levantaría sospechas, algo más inesperado. Marilyn se puso un estricto traje azul marino, el tipo de ropa que solía llevar a las entrevistas de trabajo o a los actos formales. Se recogió el pelo en un moño. Sacó de su joyero unos sencillos pendientes de plata, regalo de Austin en su primer aniversario de boda. El espejo reflejaba a una mujer lista para la batalla. La mansión Hawksley estaba en la parte norte de Avondale, en la zona conocida como Las Colinas, un lugar histórico donde se habían asentado las familias más ricas e influyentes desde la fundación de la ciudad. La casa de Eleanor era una de las más impresionantes, una mansión de 3 pisos de estilo neogregoriano rodeada de un cuidado parque. Una alta verja de hierro forjado separaba la propiedad de los Hawksley del mundo exterior. Marilyn aparcó en el callejón situado detrás de la finca. En los primeros años de su matrimonio con Austin, solían visitar a Eleanor por la puerta trasera cuando no querían llamar la atención del jardinero o del guarda de la entrada principal. La pequeña puerta de la valla estaba oculta tras unos espesos arbustos de rododendro. La llave encajó perfectamente, el mecanismo hizo clic y la verja se abrió. Marilyn entró y la cerró con cuidado. El jardín estaba tan bonito como siempre. Eleanor supervisaba personalmente el trabajo de los jardineros, planificando la disposición de los parterres y eligiendo las variedades de plantas. Eleanor estaba especialmente orgullosa de las raras especies de árboles traídas de todo el mundo. Entre ellos, unos viejos tejos plantados por el fundador de la familia. Marilyn evitaba los caminos centrales, moviéndose a lo largo de los setos. No temía el sistema de seguridad. Sabía que Eleanor prefería los métodos tradicionales de defensa. Solo había cámaras en la puerta principal y en la entrada principal. Las alarmas estaban conectadas a las puertas y ventanas de la planta baja, pero no a la puerta del jardín. Una puerta trasera daba a la cocina. Marilyn recordaba que los domingos los criados solían descansar. Eleanor estaba acostumbrada desde niña a pasar el día sola con una presencia mínima de asistentes. Era su día para leer, pensar y cuidar las plantas especialmente valiosas del invernadero. También salió la llave de la puerta trasera. Marilyn se encontró en la espaciosa cocina, equipada con los electrodomésticos más modernos pero decorada en un estilo clásico. Eleanor era conservadora en todo menos en la funcionalidad. Ahora había que encontrar a la señora de la casa. Los domingos por la tarde solía estar en la biblioteca del primer piso o en el invernadero. Marilyn decidió ir primero a la biblioteca, que era donde Beatrice había dicho que estaba escondido el libro de Hawksley. Subió por la escalera de servicio sin hacer ruido. En el primer piso, giró por un largo pasillo decorado con cuadros y fotografías en pesados marcos. La historia de la familia Hawksley en retratos, rostros severos de hombres y mujeres, muchos con rasgos familiares que Marilyn reconocía en Austin, ojos hundidos, pómulos altos, una línea distintiva en la barbilla. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta. De detrás llegaba el suave sonido de música clásica, Bach, si Marilyn no se equivocaba. Así que Eleanor estaba allí. Marilyn respiró hondo y empujó la puerta con determinación. Eleanor Hawksley estaba sentada en un sillón junto a la chimenea, con un libro encuadernado en piel sobre el regazo. Cuando oyó el chirrido de la puerta, levantó la cabeza. Por un momento hubo un destello de sorpresa en sus ojos, que rápidamente se transformó en una fría calma. «Marilyn», dijo cerrando el libro, «qué visita inesperada y una forma inusual de entrar». «Hola, Eleanor», respondió Marilyn cerrando la puerta tras de sí. «¿A qué debo el honor?»
Eleanor dejó el libro a un lado y se enderezó en la silla. Tenía un aspecto impresionante a sus 60 años. Figura esbelta, postura impecable, pelo canoso peinado con elegancia, aristocrática hasta la médula. «Creo que ya lo sabes», se acercó Marilyn sin dejar de mirar a su ex suegra. «No tengo ni idea». Eleanor se levantó de la silla y se dirigió a la mesa de bebidas. «¿Le apetece un té? ¿O algo más fuerte?» «No estoy aquí para charlas», la interrumpió Marilyn. «Sé lo que le hiciste a Austin». La mano de Eleanor, que vertía whisky en el vaso, se congeló un instante y luego reanudó su movimiento. «¿Qué crees que le hice a mi hijo?», preguntó sin volverse. «Lo mataste», dijo Marilyn sin rodeos. «Usted y su amiga, Beatrice Nielsen. Le pusisteis veneno en la vía, taxina del tejo de tu jardín». Eleanor se dio la vuelta. Su rostro era impasible, solo sus ojos se entrecerraron. «¡Qué fantasías tan interesantes! ¿Y de dónde sacas esos detalles específicos?» «Hay imágenes de vídeo del hospital», contestó Marilyn, «y los resultados de la autopsia que demostraron la presencia de veneno en los tejidos de Austin». «¿Los vídeos?» Eleanor bebió un sorbo de whisky. «¿Qué vídeos? No había cámaras en la habitación de mi hijo». «Las había. Un sistema experimental instalado gracias a una subvención. No mucha gente lo sabía». Por primera vez, el rostro de Eleanor mostró preocupación. Se le pasó rápido, pero Marilyn pudo ver el cambio. «¿Y quién tiene esos registros?», preguntó Eleanor. «En un lugar seguro», respondió Marilyn con evasivas. «Así como las grabaciones de audio de tus conversaciones con Beatrice, donde discutes los planes para matar a Austin». Ahora Eleanor frunció el ceño. «Esa tonta grabó nuestras conversaciones». «Para su propio seguro», asintió Marilyn. «Obviamente no confiaba mucho en ti». Eleanor dejó el vaso y se acercó. «¿Qué quieres, Marilyn? ¿Dinero? ¿Confesión? ¿Venganza?» «La verdad», respondió Marilyn. «Quiero saber por qué mataste a tu propio hijo. ¿Qué había en ese libro de Huxley que le costó la vida a Austin?» Al mencionar el libro, Eleanor se estremeció. «¿Cómo sabes lo del libro, Beatrice? Y tengo una página de él, la que Austin le dio para que la guardara antes de morir». Era un farol. Marilyn sí tenía la página, pero no tenía ni idea de si Austin se la había dado a Beatrice deliberadamente o simplemente se la había olvidado. La reacción de Eleanor, sin embargo, confirmó que el disparo había dado en el blanco. «Bueno», dijo Eleanor lentamente, «parece que estás mejor informada de lo que pensaba». Volvió a la silla y se sentó, indicando a Marilyn el sofá de enfrente. «Ya que has venido por la verdad, siéntate. Es una larga historia». Marilyn permaneció de pie. «Prefiero escuchar de pie». «Como quieras». Eleanor se encogió de hombros. «El libro de Huxley es un diario familiar escrito por Jeremiah Huxley, el hermano del fundador de nuestra dinastía. En él», describió, «algunas de las formas en que Benjamin Huxley hizo su fortuna». «Asesinato», aclaró Marilyn. «Deshaciéndose de obstáculos», corrigió fríamente Eleanor. «Benjamin vivió en una época diferente, con un código moral distinto. Hacía lo que creía necesario para que su familia prosperara. Mataba a la gente y enterraba sus cuerpos en los cimientos de la fábrica», dijo Marilyn, recordando el contenido de la página. «Sí», respondió Eleanor con inesperada sencillez. «Así es, y fue su determinación lo que convirtió a la familia Huxley en lo que es hoy. Gracias a él tenemos nuestra fortuna, nuestra posición en la sociedad, nuestra influencia. Él sentó las bases sobre las que se han construido 5 generaciones de prosperidad. ¿Y eso justifica el asesinato?». «Explica la necesidad de proteger el legado», replicó Eleanor. «¿Tienes idea de lo que habría pasado si Austin hubiera hecho público el contenido de ese libro? Escándalo, demandas, exhumación de los cuerpos si se encontraban, reputación familiar destruida, negocio arruinado. Todo lo que se ha construido durante un siglo desaparecería de la noche a la mañana». «¿Y por eso mató a su propio hijo?».
Marilyn no podía creer esa lógica. Protegía a la familia, dijo Eleanor con firmeza. Austin estaba dispuesto a destruir su herencia ancestral en aras de sus principios morales. Siempre había sido demasiado sensible, como su padre. Hablas de ello como si fuera un defecto, observó Marilyn. En nuestro mundo lo es, asintió Eleanor. Demasiada conciencia es un lujo que una familia de nuestra posición no puede permitirse. Toda fortuna tiene páginas oscuras en la historia de su creación, solo que nosotros las tenemos más oscuras que otras. Hizo una pausa. No estoy orgullosa de lo que hice, pero volvería a hacerlo si tuviera que elegir entre la vida de un hombre y el bienestar de toda una dinastía. Marilyn miró a esta mujer, elegante, educada, sofisticada, y no podía creer que estuviera hablando de matar a su propio hijo como una decisión de negocios. ¿Dónde está el libro?, preguntó. Eleanor sonrió, una sonrisa fría y calculadora. ¿Por qué debería decírtelo? Porque si no me lo dices, le daré los registros a la policía y una página del libro. Eso bastará para iniciar una investigación. ¿Y crees que la policía local investigará el caso contra mí? Eleanor sonrió. Niña ingenua. La mitad de los funcionarios de esta ciudad me deben el puesto. Entonces acudiré a las autoridades federales, dijo Marilyn. O a la prensa. ¿No crees que los medios de comunicación nacionales se interesarían por una historia sobre una rica heredera que mató a su propio hijo para encubrir los crímenes de sus antepasados? Dio en el blanco. Eleanor frunció el ceño. Estás fanfarroneando. ¿Quieres probarlo? Marilyn dio un paso hacia la puerta. Podría irme ahora mismo y llamar a la redacción del New York Times. Estoy segura de que les encantará una historia así. Espera. Eleanor levantó la mano. Puedo ofrecerte un trato. Dinero, mucho dinero. Suficiente para empezar una nueva vida en cualquier parte. A cambio, me darás todos los discos y te olvidarás de esta historia. Marilyn negó con la cabeza. No, quiero el libro. Y quiero que respondas por la muerte de Austin. ¿De verdad estás dispuesta a destruir la vida de tanta gente por tu venganza?, preguntó Eleanor. Si la verdad sale a la luz, no seremos solo Beatrice o yo. Los trabajadores de la fábrica de Huxley perderán sus empleos. Las organizaciones benéficas perderán su financiación. ¿Estás preparado para asumir la responsabilidad de todas esas consecuencias? Estoy dispuesta a asumir la responsabilidad de restablecer la justicia, dijo Marilyn con firmeza. El libro, Eleanor, ¿dónde está? Eleanor estudió durante un rato el rostro de su excuñada y luego suspiró. Bien, está aquí, en la biblioteca, en el escondite detrás del retrato de Benjamin Huxley. Señaló el gran retrato que había sobre la chimenea. Un hombre severo, de mediana edad, mirada dura y labios apretados. Sácalo tú misma, dijo Marilyn sin moverse de su asiento. No iba a darle la espalda a Eleanor. Como quieras. Eleanor se levantó y se acercó al retrato. Presionó algo detrás del marco y el cuadro se apartó, revelando una pequeña caja fuerte en la pared. ¿Una combinación?, preguntó Marilyn. La fecha de fundación de la empresa, respondió Eleanor tecleando los números. 1892 años. La puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro había un libro con una encuadernación de cuero desgastada, varios joyeros y algunos documentos. Eleanor sacó el libro y se lo tendió a Marilyn. Aquí está lo que buscabas. El diario de Jeremiah Huxley. El libro de Huxley, como lo llamaba Austin. Marilyn cogió el libro con cuidado. Era más pesado de lo que parecía. Papel grueso, muchas páginas. En la portada no había nada escrito, solo el escudo en relieve de la familia Huxley, un roble con ramas extendidas. «Ábrelo», dijo Eleanor. «Asegúrate de que es lo que buscas». Marilyn abrió el libro. En la primera página estaba escrito con letra pulcra: «El diario de Jeremiah Huxley, comenzado en el año 1891 d.C.». Hojeó varias páginas, todas con la misma letra y las fechas en orden cronológico.
Encontró la página que había visto usar a Beatrice. El texto coincidía. Era, efectivamente, el libro de Huxley. ¿Y ahora qué?, preguntó Eleanor. Tienes lo que querías. El libro, la confesión, la verdad. ¿Qué vas a hacer? Lo que Austin debería haber hecho, contestó Marilyn cerrando el libro. La verdad debe saberse, sobre todo que mataste a tu propio hijo. Eleanor sacudió la cabeza. No te das cuenta de dónde te estás metiendo. Este libro forma parte de la historia de la familia Huxley. Me pertenece. No, objetó Marilyn. Pertenece a la verdad y a la justicia. Se dirigió hacia la puerta, apretando el libro contra su pecho. Eleanor se interpuso rápida y repentinamente entre ella y la salida. «Apártate, Eleanor», dijo Marilyn con firmeza. «No quiero emplear la fuerza con una anciana». Eleanor sonrió. «No me subestimes, querida. Soy más fuerte de lo que parezco». Con esas palabras empujó bruscamente a Marilyn en el pecho. Ella retrocedió, pero no soltó el libro. Eleanor intentó arrebatarle el diario, pero Marilyn lo sujetó con fuerza. Forcejearon durante un rato, dando vueltas alrededor de la biblioteca. De hecho, Eleanor era sorprendentemente fuerte y ágil para su edad, pero Marilyn era más joven y decidida. En un momento dado, Eleanor tropezó con el borde de la alfombra y perdió el equilibrio. Marilyn aprovechó para soltarse y correr hacia la puerta. Estaba a punto de alcanzar la salida cuando oyó el ruido de cristales rompiéndose. Al volverse, vio a Eleanor con un trozo de jarrón en la mano. Los ojos de la anciana ardían de odio. «No te irás de aquí con ese libro, vivo o muerto». Eleanor se abalanzó hacia adelante, apuntando una astilla afilada a la cara de Marilyn. Ella levantó instintivamente el brazo para defenderse. La astilla se clavó profundamente en su antebrazo y la sangre salpicó la alfombra. El dolor devolvió las fuerzas a Marilyn. Empujó a Eleanor con tanta fuerza que salió volando contra las estanterías. Varios pesados volúmenes cayeron, uno de los cuales golpeó a Eleanor en la cabeza. Se cayó al suelo, aturdida. Marilyn, con el brazo herido pegado al pecho y el libro bajo la axila, salió corriendo de la biblioteca. Por el pasillo, bajó las escaleras. Atravesó la cocina hasta la puerta trasera. En el patio, se detuvo un momento para recuperar el aliento y se apresuró a salir por la puerta. Solo cuando estuvo fuera de la mansión, junto a su coche, Marilyn se permitió parar. Le sangraba el brazo, pero afortunadamente la herida no era demasiado profunda. Sacó un botiquín de la guantera, se vendó el antebrazo y arrancó el motor. El libro de Huxley yacía en el asiento de al lado. Ahora tenía todas las pruebas: el vídeo del asesinato, las grabaciones de audio de las conversaciones entre Eleanor y Beatrice y el diario que lo había iniciado todo. Era hora de que se hiciera justicia. Marilyn estaba sentada en una silla dura en la comisaría de Riverside, la ciudad vecina de Avondale. Había elegido deliberadamente un lugar donde la influencia de la familia Huxley fuera mínima. En la mesa que tenía delante estaban el libro de Huxley, una memoria USB con vídeos del hospital, una grabadora con las conversaciones de Eleanor y Beatrice y los resultados de la segunda autopsia facilitados por el Dr. Webster. Frente a ella estaba sentado el detective Gordon, un hombre canoso de rostro cansado y ojos atentos. Escuchó pacientemente su relato sin interrumpirla, limitándose a tomar breves notas en su cuaderno. Cuando Marilyn terminó, se reclinó en su silla y se frotó la barbilla pensativo. «Se trata de acusaciones graves, señora Huxley», dijo al fin, «sobre todo teniendo en cuenta la posición de la familia de Eleanor Huxley en su ciudad». «Lo comprendo», asintió Marilyn. «Por eso he venido aquí y no a la policía de Avondale. No habría tenido oportunidad de hacer una investigación objetiva». «Tenías razón». Gordon cogió la grabadora. «¿Le importaría que escucháramos las grabaciones?» Marilyn negó con la cabeza. «Por favor». El detective encendió la reproducción. La fría voz de Eleanor llenó la habitación. «No veo otra salida.
Si hace público el contenido del libro, la reputación de la familia quedará destruida. Todo lo que se ha construido durante generaciones se desmoronará de la noche a la mañana. Gordon escuchó atentamente, mirando de vez en cuando a Marilyn. Cuando terminó la grabación, apagó la grabadora y permaneció un rato en silencio. ¿Son auténticas las grabaciones?, preguntó finalmente. Sí, respondió Marilyn. Beatrice Nielsen, ahora Beatrice Crane, puede confirmarlo. Ella misma me dio la grabadora. La mujer del jefe Maplewood, aclaró Gordon, y sus cejas se alzaron. Sí, asintió Marilyn. Ella fue una cómplice, pero bajo presión accedió a cooperar. El detective volvió a pensar, golpeando con el lápiz en su cuaderno. Eso complica el caso. Thomas Crane es una figura poderosa en nuestro distrito. Contactar con él no es fácil. ¿Se niega a investigar un asesinato?, preguntó Marilyn sin rodeos. No, Gordon negó con la cabeza. Solo quiero que entiendas a qué nos enfrentamos. No va a ser una investigación fácil. Mucha gente poderosa querrá detenerla. Cogió un pendrive. Vamos a echar un vistazo a las imágenes de vídeo. Pasaron a la habitación contigua donde había un ordenador. Gordon introdujo el pendrive y abrió el archivo de vídeo. Observaron en silencio las imágenes de una habitación de hospital. Dos mujeres entran. Una saca un vial, la otra vierte su contenido en una vía intravenosa y luego se marchan. ¿Reconoce a estas mujeres?, preguntó el detective. Sí, respondió Marilyn. La alta es Eleanor Huxley. La rubia es Beatrice Nielsen, ahora Crane. Gordon asintió. La calidad no es perfecta, pero se distinguen las caras. Junto con las grabaciones de audio y los resultados de la segunda autopsia, debería bastar para iniciar una investigación. Apagó el ordenador y volvieron al estudio. Ahora sobre el diario, Gordon cogió el libro de Huxley. ¿Dices que describe crímenes cometidos por el fundador de la familia Huxley hace más de 100 años? Sí. Marilyn señaló una página que había visto antes a Beatrice. En ella, Jeremiah Huxley describe cómo su hermano Benjamin mató a su compañero Hollister y enterró su cuerpo en los cimientos de la fábrica. También menciona a otras víctimas, trabajadores que sabían demasiado y desaparecieron en circunstancias misteriosas. Gordon hojeó algunas páginas. Interesante, pero desde un punto de vista jurídico, se trata más bien de hechos históricos. Los delitos aquí descritos han prescrito hace tiempo. Aunque, por supuesto, si se menciona un lugar de enterramiento concreto, podría realizarse una exhumación para confirmar los hechos. No se trata de la persecución de Benjamin Huxley, replicó Marilyn. Hace mucho que murió. Se trata del móvil del asesinato de Austin. Encontró el libro y quería hacer público su contenido. Eleanor lo mató para impedirlo. Ya veo, asintió el detective. Bien, señora Huxley. Enviaré todo el material a nuestra brigada de homicidios. Dada la gravedad de los cargos y la condición de los acusados, también nos pondremos en contacto con la oficina del fiscal del distrito. Quizás el caso pase a nivel estatal. Tendrá que firmar una declaración oficial. Y probablemente volverás aquí a testificar más de una vez. ¿Estás preparada? Más que preparada, respondió Marilyn con firmeza. Llevo 7 años esperando justicia. Puedo esperar un poco más. Los acontecimientos se precipitaron. Esa misma tarde, detectives de Riverside, acompañados por representantes de la oficina del fiscal del distrito, llegaron a Avondale con una orden de detención contra Eleanor Huxley. Al mismo tiempo, otro grupo se dirigió a Maplewood para recoger a Beatrice Crane. Eleanor fue arrestada en su mansión. Según el detective Gordon, mantuvo una calma glacial, sin mostrar sorpresa ni miedo. La única pregunta que hizo al ser arrestada fue: «Marilyn te metió en esto, ¿verdad?». Con Beatrice, las cosas resultaron más complicadas.
Su marido, el jefe de policía Thomas Crane, intentó impedir la detención alegando que requería permiso local. Fue necesaria la intervención del fiscal del distrito para vencer esta resistencia. Al final se llevaron a Beatrice esposada, y su marido tuvo que lidiar con sus propios problemas legales. El intento de obstruir la justicia amenazaba con costarle el puesto. En los días siguientes, Marilyn fue citada varias veces por la policía para obtener más detalles. Habló largo y tendido de sus encuentros con el doctor, Webster, Beatrice y Eleanor, de cómo había obtenido las pruebas y de lo que había averiguado sobre los motivos del asesinato de Austin. El doctor, Webster, también declaró, confirmando la autenticidad de las imágenes de vídeo y los resultados de la reautopsia. Explicó por qué decidió iniciar su propia investigación 7 años después de la muerte de Austin y admitió que se sentía culpable por haber firmado el informe sobre la muerte por sobredosis sin haber realizado un análisis exhaustivo. El caso recibió publicidad, primero en los periódicos locales y luego, en los medios nacionales, aparecieron artículos sobre la detención de Eleanor Huxley, una poderosa heredera acusada de asesinar a su propio hijo. El escándalo se vio agravado por los detalles del turbio pasado de la familia, los crímenes sobre los que se había construido su fortuna. Los abogados de Eleanor intentaron impugnar la admisibilidad de los vídeos como prueba, alegando que se habían obtenido ilegalmente, pero el tribunal dictaminó que eran válidos, dado que el sistema de CCTV se había instalado en el hospital oficialmente, solo que no todo el personal conocía su existencia. Beatrice, que se enfrentaba a una larga pena de prisión, aceptó llegar a un acuerdo con el fiscal. Admitió su papel en el asesinato de Austin y confirmó que Eleanor fue la instigadora y autora del crimen. A cambio de su plena cooperación, se le prometió una condena reducida. Paralelamente a la investigación del asesinato, comenzó la búsqueda de los restos de las víctimas de Benjamin Huxley. Basándose en la información del libro de Huxley, arqueólogos y criminólogos investigaron los cimientos de la antigua fábrica textil y efectivamente encontraron restos humanos. 8 esqueletos cuya edad se correspondía con el periodo descrito en el diario. Los análisis de ADN permitieron identificar a algunos de los fallecidos, cuyos descendientes seguían viviendo en Avondale y sus alrededores. Para muchas familias, supuso una explicación a antiguos secretos familiares. Las desapariciones de bisabuelos y tatarabuelos de las que no se solía hablar en voz alta. Un mes después de iniciarse la investigación, Marilyn vio por primera vez a Eleanor en la sala del tribunal, en la vista preliminar. Su ex-suegra parecía demacrada, pero mantenía la dignidad. Cuando sus miradas se cruzaron, Eleanor asintió levemente, un gesto que Marilyn no supo interpretar. ¿Reconocimiento? ¿Humildad? ¿Una amenaza? Después de la vista, el detective Gordon se acercó a Marilyn. El caso avanza en la dirección correcta. Las pruebas son abrumadoras. Creo que Eleanor Huxley será condenada a cadena perpetua, incluso a su edad. ¿Y Beatrice?, preguntó Marilyn. De 15 a 20 años, si el juez tiene en cuenta su cooperación con la investigación, respondió el detective. Ella no inició el asesinato, pero fue cómplice activa. Marilyn asintió. Se había hecho justicia, pero no sintió alegría, solo cansancio y un extraño vacío interior. Cuando llegó a casa, se quedó sentada en el salón durante largo rato, repasando las fotos del álbum familiar. Austin la miraba desde las fotos, joven, sonriente, con un brillo socarrón en los ojos. Así le quería ella. Así le recordaba. Ahora que sabía la verdad sobre su muerte, Marilyn empezó a preguntarse hasta qué punto había conocido a su marido. Austin le había ocultado sus problemas con las drogas, su aventura con Beatrice, sus investigaciones sobre la historia familiar. ¿Qué más desconocía de él? Durante las semanas siguientes, Marilyn se sumergió en el estudio del libro de Huxley. Leyó el diario de Jeremiah de cabo a rabo, aprendiendo no solo sobre los crímenes de Benjamin,
sino también sobre la vida cotidiana de la familia, sus actitudes, sus tradiciones. Mucho explicaba el carácter de Austin, sus contradicciones internas, sus luchas consigo mismo, sus colapsos periódicos. Era un Huxley hasta la médula, con el mismo afán de independencia, la misma determinación y el mismo espíritu rebelde que su antepasado Jeremiah, pero también tenía la vena arriesgada, impulsiva y, a veces, despiadada de Benjamin. Austin probablemente no comprendía del todo esta dualidad de su naturaleza. De ahí la metamorfosis y los intentos de ahogar las contradicciones internas de las drogas y el deseo constante de salir de la influencia de su madre, pero al mismo tiempo un regreso constante a la órbita de la familia. Darse cuenta de que estaba esencialmente casada con un extraño fue doloroso, pero al mismo tiempo liberadora. Marilyn dejó de idealizar su relación, dejó de culparse por no haber podido vestir a Austin de sus adicciones. Por fin aceptó la verdad. Su matrimonio no era perfecto y, aunque Austin no hubiera muerto, era poco probable que hubieran sido felices juntos a largo plazo. Demasiado diferentes, demasiado incompatibles. Ella es práctica, con los pies en la tierra, busca estabilidad. Él es rebelde, contradictorio, siempre buscando algo más. Esta toma de conciencia no se produjo de golpe, ni en un solo momento, sino gradualmente, con cada día de investigación, con cada nuevo detalle que afloraba en las declaraciones de los testigos, con cada página del diario. 3 meses después del inicio de la investigación, Eleanor Huxley fue a juicio. El juicio fue breve. Dadas las abrumadoras pruebas y la confesión de Beatrice, el resultado estaba cantado. Eleanor fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. En la vista de la sentencia, permaneció imperturbable. Antes de que se la llevaran, se dirigió a Marilyn en la sala. «Creéis que habéis ganado», dijo en voz baja pero clara. «Pero mira lo que queda de la familia Huxley, un legado que tardó siglos en construirse. Lo habéis destruido todo, no solo mi vida, sino la memoria de Austin. Ahora será para siempre el hijo de un asesino y el descendiente de un asesino». Marilyn no respondió. ¿Qué podía decir? Que no era ella quien había destruido el legado de los Huxley, sino la propia Eleanor con su acción. Que la memoria de Austin estaba manchada no por la verdad de su muerte, sino por el hecho mismo de esa muerte a manos de su madre. En lugar de eso, observó en silencio cómo Eleanor era conducida fuera de la sala del tribunal, erguida, orgullosa, desafiante incluso ante una condena a cadena perpetua. Beatrice recibió 18 años con posibilidad de libertad condicional al cabo de 12 años por cooperar con la investigación. Su marido, Thomas Crane, perdió su puesto de jefe de policía y se vio obligado a retirarse de la vida pública. Cuando terminó el juicio, el detective Gordon estrechó la mano de Marilyn. «Se ha hecho justicia», dijo. «Ha demostrado usted un gran valor, señora Huxley». «Gracias», respondió ella. «Pero a partir de ahora, llámame Marilyn Kane. Voy a recuperar mi apellido de soltera». Fue su primera decisión en el camino hacia una nueva vida. La segunda fue dejar la oficina de correos, un lugar que siempre había sido para ella un refugio temporal, un símbolo del estancamiento en el que había pasado 7 años. La tercera decisión fue vender el piso. Demasiados recuerdos, demasiados fantasmas del pasado. Marilyn donó el libro de Huxley al Museo Histórico de la ciudad de Avondale, con la condición de que su contenido se pusiera a disposición de los investigadores y del público. Quería que se conociera la verdad, pero no quería convertirse en la guardiana de esta oscura historia. La última noche antes de dejar Avondale, Marilyn invitó a Tanya a cenar en el Dolly's Café, el mismo lugar donde a menudo se sentaba a reflexionar sobre su vida. «¿A dónde vas ahora?», preguntó Tanya, mirando a su amiga con una ligera tristeza. «Primero a Portland», respondió Marilyn. «Mi prima vive allí. Me quedaré con ella y echaré un vistazo. Luego, quizá más al oeste». «¿Echarás de menos Avondale?»,
pensó Marilyn. Algunos lugares, quizá. A algunas personas, desde luego, sonrió a Tanya. Pero en general, no. Aquí hay demasiado pasado y demasiado poco futuro. ¿Y qué pasará con el gato?, preguntó Tanya. ¿Horace irá contigo? Por supuesto, sonrió Marilyn. Es el único hombre en quien puedo confiar ahora mismo. Se rieron, y por primera vez en mucho tiempo la risa de Marilyn fue genuina, ligera, sin una sombra de amargura. A la mañana siguiente cargó sus pocas pertenencias en el coche, metió a Horace en su transportín y miró por última vez la casa donde había vivido los últimos años. Extrañamente, no sintió tristeza ni nostalgia, solo alivio y un ligero entusiasmo por una nueva etapa de la vida. La historia con Austin y la familia Huxley había terminado. Había hecho todo lo posible para que se hiciera justicia. Ahora era el momento de vivir para sí misma, no en las sombras del pasado. Marilyn se puso al volante y arrancó el motor. Horace maulló descontento desde su transportín. «Lo sé, colega», dijo mientras salía del patio. «Viajar no es lo tuyo, pero te prometo que a donde vamos será mejor. Para los dos». Avondale quedó atrás. Se convirtió en un borrón en el horizonte y luego desapareció por completo. Marilyn no miró atrás. Sus ojos estaban fijos únicamente en la carretera, en la nueva vida que la esperaba al doblar la carretera.